Bueno, y aquí vamos a grabar la solución de este ejercicio. Entonces, y bueno, seguramente ustedes ya lo conocen, es una compuerta que se compone como por dos secciones, ¿no? De A hasta C y de C hasta B. Yo borré el B porque quería redactar aquí unas cositas y borré el B, pero es la parte donde está F. Y dan unas dimensiones, dan el ángulo, dan estas distancias K, M, H, aún dan la gravedad específica para sacar el peso específico del fluido y dan el ancho de la compuerta, o sea, hacia el fondo de la pantalla, lo que nosotros llamamos A o Z. Entonces, ¿qué nos preguntan? Bueno, nos preguntan varias cosas. Nos preguntan las fuerzas que hace el fluido sobre la compuerta, nos preguntan F, nos preguntan la reacción en la articulación. Vamos a comenzar. Entonces, como primera medida, no se ve, pero aquí estamos mirando el centroide. Si analizamos esta primera parte, que es la compuerta vertical, digamos, o la sección vertical de la compuerta, entonces ahí tenemos el centroide y más abajito el centro de presiones. Entonces, digamos que a la distancia desde el nivel del fluido vertical hasta el centroide se le llama HC y a la distancia hasta el centro de presiones en la dirección de la compuerta se le llama YP. Ahora, si analizamos la geometría de esa primera sección que es BC, entonces tenemos que el peso específico es la densidad relativa por el de referencia. Como el peso específico es 1,25 y el peso de referencia es 9.810, esto da el peso específico de este fluido. HC, que es la distancia desde el nivel del fluido vertical hasta el centroide, pues se calcularía de la siguiente manera. Miremoslo así. Sería bajar K, y como esto es una compuerta rectangular, como este pedacito rectangular y el centroide de un rectángulo queda en toda la mitad, entonces sería más M medios. Entonces, eso sería aquí lo que estoy poniendo. K más M medios. Y en las compuertas verticales HC y YC son exactamente lo mismo. Entonces aquí me da 2,75 esta operación. Ahora, otra cosa es B. B es la distancia que vista desde perfil. Esta parte que vista desde perfil está en contacto entre la compuerta y el fluido. Ese es B. En este caso, pues sería exactamente M, 2,5. Ya tenemos 2,5 de M y tenemos aquí este 2,5 del ancho de la compuerta, que es lo que a veces llamamos A o Z. Con eso en mente podemos calcular el área de ese pedacito desde C hasta B, porque el área es B por el fondo, que sería A, B por A o A por B. En este caso sería 2,5 por 2,5, 6,25 metros cuadrados. Sería el área sumergida o el área de contacto entre el fluido y la compuerta para esa parte, ¿no? El segundo momento de inercia de ese primer centroide es el momento de inercia de un rectángulo, A por B al cubo sobre 12, donde pues A está acá y B está acá. Entonces hacemos esa operación, a nosotros nos da 3,255 metros cuadrados. Ahora, para sacar la fuerza, eh, pues necesitamos primero entender, o sea, una cosa es utilizar fórmulas y otra también es entender lo que está pasando. Recordemos que aquí se va a formar un triángulo de presiones. Eso es lo que realmente se forma, una presión que varía. La compuerta siente presión totalmente diferente. Si nos quedamos con esta parte desde acá hasta acá, es un trapecio de presión. Y nosotros, pues, ese tipo de compuertas, para no utilizar integrales, lo que hacemos es tratar de buscar un rectángulo, una distribución de presiones uniforme. A esto le llamamos presión promedio. Y esa presión promedio se calcula para poder hallar esa presión que es equivalente a la que realmente está sucediendo, que es el trapecio de presiones. A esa presión lo que hacemos es multiplicar el peso específico por la distancia hasta el centroide de manera vertical, el HC. Aquí está el peso del fluido, el peso específico, y aquí la distancia hasta el centroide, que es estos dos valores, digamos. 33.723 newtons sobre metros cuadrados. Y ahora que tenemos la presión ya de manera uniforme, entonces lo que hacemos es tratar de ahora sí encontrar una sola fuerza que me haga el efecto de toda esa presión, toda esa carga distribuida, una sola fuerza, a la cual le llamamos fuerza resultante. Y esa fuerza resultante, cuando tenemos la presión promedio, es muy fácil porque solo es multiplicarla por el área, y el área la tenemos acá, y la presión la acabamos de calcular. Entonces, haciendo esa multiplicación nos da 210
8 kilonewton. Bueno, yo lo pasé a kilonewton porque ya el número era como muy grande. Siguiente, ahora, ¿dónde se ubica esa fuerza? Ya sabemos que se ubica en el centro de presiones, o sea, acá, centro de presiones. Y a la distancia, la ubicación es en eso que nosotros llamamos el YP. Entonces sería YC más el segundo momento de inercia por YC, esa es la fórmula, ¿no? Por el área. Ahora, todo eso lo tenemos porque YC y HC eran lo mismo, eso es lo que hemos dicho acá, 2,75. El segundo momento de inercia está acá y el área está acá. Entonces, reemplazando esos valores, nos da 2,94 metros. Ahí ya tenemos básicamente toda la información de esta compuerta. Entonces, mira, ahí estamos poniendo la fuerza que se aplica en el centro de presiones. Tenemos YP, tenemos, digamos que ya hemos salido de esta primera parte. Y aquí importante es que esta es una de las preguntas que nos hacían, ¿cierto? Que la fuerza resultante, creo que esta es la segunda pregunta, yo aquí le llamé, la calculé primero. O sea, ¿cuánto es la fuerza que hace el fluido sobre la sección entre C y B? Teniendo que este es B. Sería esta la primera pregunta. La siguiente pregunta iba como sobre la parte inclinada. Entonces, yo aquí simplemente dejé como manera de resumen que ya calculamos la fuerza resultante y su ubicación. Ahora, para la siguiente parte, que es la parte inclinada, pues otra vez necesitamos el peso específico, pero sigue siendo el mismo. Y aquí hay que analizar algo, y es que aquí se forma un triángulo. De ese triángulo, yo tengo este cateto opuesto, yo tengo el ángulo, porque el ángulo no lo dieron, por aquí está, 62 grados. Entonces, con ese ángulo yo puedo aplicar seno. Seno es igual, si lo pongo por acá, seno de teta es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es esta distancia que es la que está en contacto entre el fluido y la compuerta en la parte inclinada. Yo la voy a llamar B2. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, B2, si yo despejo B2, pues sería pasar el seno a dividir y el B para allá. Esto me da, ese B2 me da 3,40 metros. Eso me sirve para calcular el área y para calcular otras cosas. Entonces, tengo B2. Siguiente. Ahora está el centroide, que el centroide en una compuerta rectangular, si yo analizo desde acá hasta acá, es un rectángulo. Entonces, pero inclinado, entonces quedaría en toda la mitad de ese centroide, o sea, en toda la mitad de B, eso fue lo que dijimos ahora, que toda esta distancia era B, y el centro de presión es un poquito más abajo. Entonces, a esta distancia le llamamos HC2 y se calcula de la siguiente manera, HC2. Entonces, para llegar hasta el centroide, desde el nivel del fluido hasta el centroide 2, tengo que bajar K, tengo que bajar M y tengo que llegar hasta la mitad de H. ¿Sí? Porque el centroide queda en toda la mitad inclinada, pero también queda en toda la mitad de la parte vertical. Eso es lo que estoy colocando aquí, K más M más H medios. A mí esta parte me da 5,5 metros. Siguiente, ahora el área. ¿Cuánto es el área de esta partecita de acá? Que esto es B, por la profundidad, que es lo que hemos llamado A o Z. ¿Cuánto es B por Z? Pues nos da 8,49 metros cuadrados. Listo, voy a quitar mis rayonazos aquí para poder ir avanzando. El segundo momento de inercia se calcula exactamente como el de la vez pasada. Es A por B al cubo sobre 12, entendiendo que A es la profundidad y B lo acabamos de calcular por acá. Entonces eso me da 8,172. Ahora, siguientes distancias importantes, YC2 y YP. YC2 es la distancia desde el nivel del fluido en la dirección de la compuerta hasta el centroide, que es este. Y YP es lo mismo, desde el nivel de fluido hasta el centro de presiones, pero en la dirección de la compuerta. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que este ángulo acá, por si lo llegamos a necesitar, a ver si lo puedo resaltar acá, mira, aquí se forma una Z y se forma una Z. Entonces este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, 62 grados. Bueno, vamos a mirar. Entonces, que aquí se forma también otro triángulo. Y ese triángulo, si lo notamos, vale la pena resaltarlo con colorcito. Digamos que por un lado, esta distancia desde acá, desde el nivel del fluido hasta el centroide, que es la hipotenusa de este triángulo, es lo que uno llama YC.
Y este cateto opuesto acá, que es desde el nivel del fluido hasta el centroide, es HC. Siempre YC y HC están relacionadas por un triángulo rectángulo. De ahí nosotros ya tenemos HC y ya tenemos el ángulo que es 62. Entonces yo puedo despejar YC con la función seno. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, entonces YC sería pues HC sobre el seno. Se la repito por si a alguna persona se le dificulta aquí la trigonometría. Seno de teta es igual a cateto opuesto, o sea, HC2, sobre la hipotenusa, que es YC2. Yo paso esto a multiplicar y el seno pasa a dividir y entonces me queda de esta manera. Esto me da 6,23 y el YC. Ahora, ya lo único que nos queda es calcular la fuerza y su ubicación, o sea, la presión promedio, la fuerza y el YP. Primero, entonces la presión promedio. Ya sabemos que sobre todo esto se forma es una carga distribuida. De pronto aquí lo que va a haber es un trapecio de presiones, ¿no? Trapecio de presiones, que eso es lo real. Y lo que vamos a hacer es encontrar una presión promedio, que es una especie de carga que me haga una presión totalmente uniforme. No es lo real, pero que me haga el mismo efecto que lo que me hace real. Y eso se le llama presión promedio. Se calcula multiplicando el peso específico por HC. El peso específico está acá y HC está acá. ¿Listo? Si usted multiplica esos 12.000 por ese 5,5, eso es lo que da. Siguiente, yo tampoco necesito la presión promedio. Es un paso intermedio, pero no es lo que necesito. Yo realmente lo que necesito es una sola fuerza que vaya en el centro de presiones y que me haga el efecto de toda esa carga distribuida y que me haga el mismo efecto de toda la carga real. Eso se logra calculando la presión promedio por el área sumergida. Presión promedio, que es la que acabamos de calcular, por el área sumergida que está acá. O sea, el área desde A hasta C. Eso me da 573 kilonewton. Finalmente, la ubicación, que es el YP, sale con esta fórmula, ¿no? Donde el YC está, a ver, el YC, acá. YC está acá, el momento de inercia está acá, el área está acá. Y esos son los tres datos que necesitamos para incluirlos ahí en la fórmula. ¿Sí? Y eso me da 6,38 metros. Listo. He sacado toda la parte de termofluidos. Vista la fuerza, recordemos que la fuerza se aplica en el centro de presiones. Y ya la tenemos calculada. Esta era la segunda pregunta que nos hacían. ¿Cuánto es esta fuerza? 573 kilonewton. Entonces, digamos que ya tenemos las dos fuerzas que hacen los fluidos sobre la parte vertical y sobre la parte inclinada con sus centros de presiones. Ahora el siguiente paso lo que voy a hacer es calcular la fuerza F. ¿Listo? Para calcular la fuerza F, entonces vamos a ver qué necesitamos hacer. Necesitamos hacer algo que se llama sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos. Pero aquí hay un problema y es que los momentos son fuerza por distancia y entre la fuerza y la distancia deben ser perpendiculares. Y notemos, por ejemplo, que si yo voy a hacer momentos en la articulación, o sea, en este punto de acá, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estas dos son perpendiculares. Esta fuerza 2 con la distancia, con esta distancia son perpendiculares. Pero esta fuerza no es perpendicular a la distancia. Es más, para llegar allá yo tengo que, mira, desde aquí hasta aquí me tengo que venir inclinadamente y después tengo que bajar, subir, después tengo que subir un pedacito vertical. Entonces, la fuerza y la distancia no están perpendiculares. Y también está esta otra fuerza que también, bueno, en este caso, pues tampoco está como tan perpendicular. Entonces aquí hay que hacer el siguiente caso. Lo primero, por esta distancia, estas sí están perpendiculares porque la fuerza siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, estas sí están perpendiculares. Pero para la fuerza 1 no están perpendiculares, pero hay un truquito que uno aprende cuando es estática o cuando es mecánica analítica, que es trasladar sobre la línea de acción de la fuerza. Bueno, uno, tratar de trazar las coordenadas sobre el punto que yo estoy haciendo momentos. Entonces, en este caso, tracé como un eje X y un eje Y sobre el punto que estoy haciendo momentos, que en este caso es la articulación. Y lo siguiente que hace uno es colocar las líneas de acción de las fuerzas que no están perpendiculares a esos ejes. En este caso, F2 y F, ellas no están perpendiculares a los ejes.
Y lo que hago es trasladarlas sobre su misma línea de acción, hasta un lugar donde sí se vuelvan perpendiculares. Entonces observe por favor lo que le quiero mostrar. Entonces simplemente sobre la misma línea de acción, esta línea de acción, trasladé F hasta este punto. Y aquí sí son perpendiculares esta fuerza con esta distancia. Y esta distancia la llamé D1 porque está con la fuerza 1. Entonces ya tenemos aquí. Y por otro lado, esta me faltó trasladarla, pero si yo traslado esta F hasta este lugar, aquí me faltó trasladarla, esta F hasta este lugar, ya desde acá hacia abajo se forma una distancia perpendicular también, sería toda esta distancia. Sería fuerza por distancia hasta el lugar donde está haciendo momentos, pero tienen que ser perpendiculares. Una vez que las tenga desde ese punto de vista, ahora sí puedo hacer momentos. ¿Cómo haría momentos? Entonces, pero primero tengo que sacar las distancias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es D1? Antes de hacer momentos. Entonces, D1, que es esta partecita de acá, ¿sí? Es, si usted observa, sería, pues, ir desde la parte de arriba y bajarme hasta el piso, o sea, la suma de K más M más H, y restarle este pedacito de acá, o sea, el YP, 1. Si bajo hasta el piso y le resto este pedacito, me queda este pedacito de acá. Eso es lo que hice ahí. Como ya tenemos todos esos valores, eso me da 4.06. Siguiente. ¿Cómo hallo D2? Bueno, D2 ahí acabé de trazar una línea amarilla. ¿Qué es esta línea amarilla que estoy aquí resaltando? Esta línea amarilla es la distancia desde el nivel del fluido hasta el centroide. Eso se llama YP. Perdón, YC. Desde el nivel del fluido hasta el centroide se llama YC. Y ahora miren por favor esta, y ese ya lo teníamos, 6,23. Ahora miremos esta línea que acabo de poner acá. Repito, esta línea que estoy poniendo acá. Esa que va desde el centroide hasta aquí está la articulación, pues si todo esto era B, pues esta línea azul que acabo de traer es la mitad de ese B. O sea, era toda la línea inclinada, ahora B, la mitad sería esa parte. O sea, lo amarillo más lo azul me daría toda esa distancia. O sea, sería YC más B medios. Y B lo tengo. Ahora, recordemos que yo lo que necesito es de 2. Entonces, si yo tomo la amarilla más la azul y le resto esto, y le resto este pedacito de acá, pues me da de 2. Pura geometría, ¿no? Entonces aquí lo voy a escribir. Mira, de 2 es YC más B medios menos YP2. Si ya reemplazamos valores, esto más o menos da 1,54 metros. Ahora sí ya tengo todo para hacer momentos. Entonces, momentos en A. Sumatoria de momentos en A. Positivos los que vayan en sentido contrario a las manecillas del reloj. Recordemos pues que esta fuercita que está acá y sobre su línea de acción, yo realmente la trasladé por acá. Esto se llama F, la puedo trasladar sobre su línea de acción hasta un lugar donde se mueva perpendicular con los ejes X y Y. Se llama el principio de la transmisibilidad, creo que se llama, de las fuerzas. Entonces, listo. Sumatoria de momentos. ¿Cuáles me hacen rotar la puerta en sentido contrario a las manecillas del reloj? Pues esta me la pone a rotar contra las manecillas del reloj, esta me la pone a rotar contra las manecillas del reloj y este me las pone a rotar en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, esta me hace momento negativo y las otras dos me hacen momento positivo. Eso escrito entonces sería fuerza 1 por distancia 1, ¿cierto? Con su distancia. Fuerza 2 con su distancia 2, perpendiculares, ya los, ¿sí? Menos la fuerza F por la distancia hasta el lugar donde estoy haciendo momento. Entonces mire que F está aquí arriba, ¿no? Para llegar hasta donde estoy haciendo momento sería M, bajar hasta M y bajar más H. O sea, tengo que bajar toda esta distancia, que sería M más H. Ya, si ya despejo F, porque todo lo tengo, las fuerzas las tengo, las distancias las acabé de hallar, M, H lo tengo, esto me da más o menos,
316 kilonewton. 316 kilonewton me da la fuerza F, que también me la estaban pidiendo. ¿Listo? Ahora, para cerrar, las reacciones. Entonces, para hallar las reacciones en A, aquí las acabo de poner por acá, a X y a Y las puse en esa dirección. Entonces, ¿cómo sería? Primero que aquí este ángulo teta se repite acá, eso sería teta. ¿Por qué? Bueno, aquí es una clasecita de geometría. Si esta línea que está acá es perpendicular a una de las líneas con las que se forma teta, ¿sí? En este caso estas dos son perpendiculares. Y esta que estoy resaltando aquí en amarillo, esta, es perpendicular a esta roja que estoy resaltando aquí. Entonces, quiere decir que entre estas dos líneas se formó teta. Por tanto, entre estas dos también se va a formar teta. Yo no sé cómo se le llama eso en geometría, pero ese sería el teta. Ese teta me va a servir para descomponer la fuerza FR2 en X y en Y. Entonces, aquí tendría mi componente X. Para poder hallar AX de sumatoria de fuerzas en X igual a 0, yo tendría que AX debe ser igual a... ¿Qué fuerzas hay en X acá? Pues está F, que está acá. Aquí básicamente estoy haciendo sumatoria de fuerza en X igual a 0 y de una vez despejando. Entonces, AX es igual a F, que está para el otro lado, menos esta que está para el mismo lado, y menos esta que está con teta, pero es el cateto opuesto, o sea, FR con seno de teta me forma la componente de acá. Ahora, eso me daría entonces más o menos, bueno, permítanme, ya les muestro, pensé que la iba a calcular. Ahora, ¿cómo calcularía la reacción en Y? O sea, esta. Pues básicamente en Y solo hay, las fuerzas solo hay esta, o sea, la fuerza 2 tiene una componente en Y, las demás todas están en X, mira, esta está en X, esta está en X, o sea, solo esta tiene una componente en Y, por tanto, a Y debe ser igual a esta componente de acá. Y esta componente se calcula con el coseno de teta. Entonces, FR2 con el coseno de teta, porque es el coteto adyacente. Este es el opuesto, este es el adyacente. Ya simplemente reemplazando valores, a X me da 400 kilonewtons negativos y tiene sentido, ya miramos por qué. Y la otra me da 269 kilonewtons positivos. Miremos por qué tiene sentido. Porque AX, o sea, esta, tiene sentido de que más bien sea para allá, negativo. Porque es cierto, mira, F2 que va para allá, F2, bueno, es que F2, aquí está, 573 kilonewton para allá, más esto que son 210 para allá, y en F solo hay 316 contrarrestándolos, pues seguramente la reacción tiene que ayudar, a X tiene que ayudar a tirar más bien para el otro lado. Entonces aquí estarían las reacciones y esa era como la última preguntita de este ejercicio, ¿vale? Entonces ahí estarían las 4 preguntas en rojo, básicamente resaltadas todas aquí en esta última diapositiva. La fuerza en la parte vertical, la fuerza en la parte inclinada, la fuerza F para cerrarla y las reacciones en la compuerta. ¿Listo? Bueno, con eso voy a dar por cerrado entonces esta parte de este ejercicio.